¿Qué pensarías si te dijera que el modelo de Tierra esférica que nos han enseñado en las escuelas es resultado de la ilusión óptica que es el cielo? El mundo que ves aquí es una hipótesis informada, es decir, es el resultado de la suma de las observaciones locales del cielo. La Tierra esférica es una cosmología resultado del razonamiento análogo. Esta forma de pensar transfiere una información de una fuente principal y la aplica a otra. En este caso, la información viene de la esfera celeste y es transferida a una hipotética esfera terrestre. El razonamiento análogo es útil para encontrar patrones, pero se cae en falacias cuando no se especifica que dicha transferencia es solo una posibilidad. Un ejemplo sería ver que la forma de una naranja y una mandarina responden a un patrón muy parecido y sin embargo no son lo mismo. Esto es una falacia analógica. La misma transferencia se hizo con la forma de la Tierra y en el afán de comprender el mundo en el que vivimos se transfirió la información de la esfera celeste a la esfera terrestre. El polo celeste norte se convirtió en el polo terrestre norte, el polo celeste sur en el polo terrestre sur y el ecuador celeste en el ecuador terrestre. Si buscas información acerca de la esfera celeste, te van a contar que es el resultado de extender los puntos de la Tierra, por ejemplo, el eje de rotación de la esfera terrestre hacia el cielo, formando el eje de rotación de la esfera celeste. Sin embargo, es justo lo contrario. Primero se observó al cielo y se analizaron sus movimientos, llegando a la conclusión de que lo que observamos es una esfera celeste. Ninguno de los antiguos tenía mapeado todo el mundo. No se puede observar todo el plano terrestre, pero sí se puede observar al cielo y comprenderlo mejor, por lo menos mejor de lo que se comprende a la Tierra. Lo que realmente vemos es que estamos dentro de una esfera celeste personal y que los astros rotan en torno a nosotros, el observador. Las estrellas van de este a oeste en todos los casos, en un eje de rotación, polo celeste norte, polo celeste sur. Si les hablo de esfera celeste personal, es para hacer una distinción entre lo que realmente se observa y la esfera celeste del geocentrismo. Una cosa es el razonamiento lógico y otra cosa es que los enunciados que resulten del razonamiento sean verdaderos. El hecho de que se perciba el cielo como una esfera giratoria no hace que la Tierra lo sea. Dos enunciados deben ser verdaderos en este caso para que el resultado sea verdadero. Uno, que el cielo sea una esfera y dos, que la Tierra sea una esfera. Hasta ahora, solo el cielo se ha observado se comporta como una esfera que rota. La forma de la Tierra no ha sido resultado entonces de medirla directamente, sino de cómo ves al cielo desde el lugar en el que te encuentras. Cualquier persona puede hacer observación celeste y se dará cuenta de que está bajo una esfera celeste personal, que se percibe pequeña, ya que ésta corta el horizonte a unos cuantos kilómetros. En la navegación se dieron cuenta de que mientras más al norte se movían, más alto quedaría la estrella Polaris, que se ubica en el eje polo celeste norte, y mientras más viajaban al sur, la altura de Polaris descendería hasta tenerla en el horizonte. Entonces el ecuador celeste se ubicaría sobre sus cabezas, y así designaron al ecuador terrestre. Si seguían viajando hacia el sur, la estrella Polaris quedaría bajo su horizonte, y el ecuador celeste se iba inclinando hacia el norte, haciendo que hacia el sur emergiera el polo celeste sur, el otro lado del eje de rotación de la esfera celeste. La diferencia con el polo celeste norte es que el polo celeste sur no tiene una estrella fija ahí para identificarla, pero sí que existe el eje porque es observable. Y así se construyó el sistema de coordenadas terrestres. Si tienes al ecuador celeste sobre tu cabeza, entonces estás en el hipotético ecuador terrestre. Si la latitud del lugar en el que te encuentras son 30 grados norte, por ejemplo, eso significa que tienes a Polaris o al polo celeste norte a 30 grados sobre tu horizonte. Lo mismo ocurre hacia el sur. Si estás en una latitud 30 grados sur, significa que 30 grados sobre tu horizonte se encuentra el polo celeste sur.
De la misma manera, para decir que estás en el hipotético polo terrestre norte, tendrías que tener al polo celeste norte a 90 grados, es decir, exactamente sobre tu cabeza, igual que se necesitan 90 grados sur para decir que estás en el hipotético polo terrestre sur. Luego, desde el Observatorio Real de Greenwich se estableció la longitud cero en 1851. Formalmente en una convención en Estados Unidos en 1884, para tener un estándar de tiempo en todo el mundo. Como puedes darte cuenta, no se trata de la Tierra, se trata de cómo se ve el cielo desde el lugar en el que estás en la Tierra, bajo la falacia analógica de que la Tierra es una esfera porque el cielo es una esfera. Hay varias falacias analógicas en el paradigma cosmológico actual, como la Tierra es esférica porque los planetas son esféricos, cuando una premisa no es comprobación de la otra, y este es el gran error de lógica que se tiene en las cosmologías en general, creer que el cielo explica la Tierra o que la Tierra explica el cielo. Es como cuando dicen que la Tierra tiene que ser esférica porque desde el hemisferio celeste norte se observan las estrellas moverse de un lado para el otro y en el hemisferio celeste sur se observan inversas. Y eso no es cierto. Todas las estrellas se mueven de este a oeste. La única diferencia es que si el observador está mirando hacia el norte, las estrellas se van a mover de su mano derecha hacia su mano izquierda. Y si mira hacia el sur, las estrellas se van a mover de su mano izquierda hacia su mano derecha. Pero siempre el movimiento es de este a oeste, porque es un eje de rotación. Creo ahora necesario repasar qué es la lógica. Hay 4 maneras de razonar para llegar a conclusiones lógicas, y aunque este tipo de razonamientos son lógicos, sus conclusiones no son necesariamente verdades absolutas, simplemente nos sirve para distinguir el proceder del razonamiento. El deductivo es un razonamiento que va de lo general a lo particular. La conclusión será verdadera si lo que se asume en la premisa general está comprobado. Por ejemplo, la lluvia está compuesta por gotas de agua, por lo tanto, cuando llueve, cae agua. La premisa en este caso está comprobada, pero puede haber razonamientos deductivos que parecen verdaderos porque guardan cierta lógica y sin embargo, si la premisa no está comprobada, se llega a una falacia deductiva. Por ejemplo, la única manera de circunnavegar la Tierra es en una Tierra esférica. Esto es una falacia deductiva, porque asume como verdadera una premisa que puede tener otra explicación, como circunnavegarla en un círculo plano. El razonamiento inductivo va al revés, de lo particular a lo general, es decir, a partir de una observación repetida se puede asumir una causa que aplique para los casos en general. Pero para que esto sea posible, se debe de llegar a una ley que aplique siempre y que sea resultado de haber comprobado en repetidas ocasiones la causa principal. Por ejemplo, veo cómo cae una manzana de un árbol, veo que las manzanas siempre caen igual, luego formulo una hipótesis y experimentos que avalen mi teoría, y dicha teoría tiene que ser parte de una ley natural. La conclusión en este caso sería que la hipótesis de la gravedad se eleva a teoría y esa teoría ser parte de una ley. Esta conclusión es probable, pero no es una certeza. Por esta razón es que estrictamente hablando, en el razonamiento lógico, ninguna teoría científica se considera verdadera. El razonamiento abductivo es el tercer tipo de razonamiento. Infiere una verdad a partir de la elección de la mejor explicación de una serie de hechos, donde se incluyen elementos no observables. Es el proceso de hacer conjeturas educadas, como diría Michio Kaku. Por ejemplo, si llueve, el pasto se moja. El pasto está mojado, por lo tanto, lo más probable es que haya llovido. En este caso, la conclusión es probable, pero no es exclusiva. Alguien pudo haber regado el pasto. Otro ejemplo de mejor explicación a elementos no observables es la refracción atmosférica, cuando para explicar que la curvatura de la Tierra no es observable, se recurre al argumento de que hay un horizonte verdadero y uno aparente, donde el aparente es el observable y el verdadero en realidad no existe. Falacia aductiva. El cuarto razonamiento es el que expliqué al inicio, el analógico. Se transfiere la información de una fuente a otra.
por dicha razón se puede caer en falacias, como la de, si los planetas son esféricos, entonces la Tierra es una esfera. Si el cielo se observa esférico, entonces la Tierra es una esfera. ¿Se dan cuenta? Solo intento que comprendan de dónde viene el proceder, de dónde viene el razonamiento, cómo llegamos a la conclusión de que la Tierra es una esfera. La palabra cosmología viene del griego y se compone de cosmos, que significa orden, y logos, que significa palabra. Se define como el estudio del orden. ¿Pero de qué orden? El orden del todo, porque desde la antigüedad se ha observado que todo corresponde a un orden. En la tierra, en el cielo, en la naturaleza, en los animales y en nosotros mismos. Cosmología es entonces el conjunto de conocimientos acerca del orden del todo. La diferencia con la palabra cosmogonía es que ésta refiere al origen de ese orden. Esto incluye a los mitos, leyendas que nos hablan del origen del todo, ya que depende de la cultura desde donde se conciben estos mitos, se definen las cosmogonías como cosmogonía maya o cosmogonía egipcia, etc. Cosmos también se ha asociado a la palabra universo o mundo, donde mundo era concebido como el cielo en términos llanos. ¿Por qué dedujeron que la Tierra era una esfera si lo que se observa es una esfera celeste personal? De hecho, una media esfera, un espacio reducido a unos cuantos kilómetros a nuestra capacidad visual. Esto fue debido a que a los astros se les dio la cualidad de objetos, cuerpos celestes. Y si los astros eran cuerpos celestes, entonces la lógica indica que no pueden irse por debajo del horizonte en el oeste, ni pueden salir por el horizonte en el este. El error aquí es asumir que los astros tienen un cuerpo, que son materia, cuando lo único que vemos son luces en el cielo. Hagamos un ejercicio y pensemos en el razonamiento que llevó a los antiguos griegos a pensar que la Tierra era una esfera, y que si los astros son cuerpos celestes, entonces deben ir en esferas celestes que deben ser más grandes que la Tierra esférica. Nos damos cuenta que si utilizamos este razonamiento, la conclusión suena lógica, aunque no sea verdadera o comprobada. No les hablaré de la cosmología heliocéntrica porque todos la han estudiado aunque sea brevemente en la escuela. Hablaré un poco del geocentrismo, una cosmología que pone en el centro a la Tierra esférica. En esto está de acuerdo con el heliocentrismo, aunque la Tierra es una esfera. Y la diferencia es que para el geocentrismo está estática, mientras que para el heliocentrismo la Tierra gira. Cabe mencionar que todas las cosmologías son teorías que intentan responder a la pregunta de por qué vemos lo que vemos, es decir, por qué vemos a la esfera celeste personal. Y aquí yo les pregunto, ¿cuál sería el razonamiento lógico apropiado para llegar a una conclusión más acertada? Un razonamiento deductivo que parta de lo general, como la distancia de la Tierra hacia el Sol, que en realidad no se conoce y se asume como otra falacia, o un razonamiento inductivo que parta de lo particular, como la esfera celeste y la posición del Sol en ella, que sí se conoce. Quiero recalcar una vez más que todas las cosmologías son intentos de explicar lo que vemos, son teorías. Y algo que comparten todas estas teorías cosmológicas es que creen saber las distancias reales al Sol. Todos concuerdan en que hay un solo lugar en la Tierra donde el Sol está en el cenit por un momento y que esa es su posición real, y los rayos caen rectos a la Tierra para esa posición del observador, y para el resto de latitudes la luz del Sol se refracta dando una posición aparente al observador. ¿Será verdadera esta premisa o es otra falacia? Hay una tercera cosmología que no contempla la Tierra como una Tierra esférica, sino como a un territorio plano. Es la de los Vedas. Esta cosmología es polaricentrista porque pone en el centro del sistema a la estrella Polaris y porque los astros no giran en torno a la Tierra, sino sobre ella. El problema es que esta cosmología no responde bien a la pregunta de por qué vemos lo que vemos, ya que en el polaricentrismo no hay un eje celeste sur y no podemos negarlo porque es observable.
Hay que recordar que la mayoría de las personas vivimos en una parte del plano donde nuestra visual es el polo celeste norte, y es el caso de la India, lo que significa que probablemente se refiere a observaciones locales del hemisferio celeste norte, que es el que tienen en su visual. Actualmente está en construcción la cosmología de la Tierra plana, pero para que se construya el cuerpo de conocimientos de esta nueva cosmología, debemos de dejar de tener premisas que no se han comprobado para edificar hipótesis que no llevan a ningún lado. Como ya he explicado, ha imperado en el ámbito de todas las cosmologías la idea de que el cielo explica la Tierra o que la Tierra explica el cielo, y esta es una falacia analógica. No podemos construir un cuerpo de ideas coherentes y lógicas con falacias. Otra premisa que es otra falacia es pensar que sabemos dónde están los astros físicamente, porque nadie ha podido comprobar esto, así como nadie ha estado en el centro de la Tierra plana como para comprobar que Polaris queda sobre la cabeza del observador. Esto es una deducción que, aunque parece lógica, no está comprobada. El problema real de todas las cosmologías para entender el orden del todo es que parten de premisas que no están comprobadas, como por ejemplo la distancia hacia el Sol. Acá vemos que a partir de observaciones locales se quiere saber la posición y la distancia real hacia el Sol. La observación local muestra un vector y resulta que esos vectores nunca se cruzan. El resultado es que nunca tenemos una posición real del Sol. Parece que es muy difícil para todos hacer una diferenciación entre la forma de la Tierra y el mecanismo celeste. Es una programación que nos han inculcado desde pequeños, cuando nada de lo que ocurre en el cielo es en realidad una prueba directa de la forma de la Tierra. Lo que parece es que no se puede triangular a los astros para conocer sus distancias, pero sí se pueden conocer sus posiciones en una esfera celeste personal. Y posición no es lo mismo que distancia. La posición la va a dar en términos de grados, minutos y segundos en una trigonometría esférica, obviamente de la esfera celeste. Y las distancias siempre han sido cuestiones que se han asumido por cuestión de brillo, por cuestión de qué constelación está detrás de tal o cual astro al momento de hacer una medición. Pero la realidad es que no se saben las distancias a los astros. Aquí, por ejemplo, nadie puede decir que el Sol está realmente allí. Algo está pasando, que la luz del Sol llega a ese lugar. Y hay que tener la humildad para aceptar que no sabemos cómo la luz se dobla, se refracta o se proyecta entre las nubes. La mayoría de las cosas que vemos no están ahí realmente. Los halos lunares, solares, los arcoíris o una puesta de sol en la playa que siempre apunta hacia nosotros. Son un perfecto recordatorio de lo que vemos es luz y solo luz. Los arcoíris están siempre centrados, por ejemplo, exactamente enfrente de cada individuo. En diferentes partes del mundo, para cada observador, se va a proyectar un tipo de perspectiva, una refracción de la luz. En este sentido, los astros serían como los arcoíris. Los ves allí, pero si los persigues, no los vas a poder alcanzar. Mientras te mueves, la perspectiva del arco iris se va a mover. La verdadera cosmología es la que tú puedes observar y experimentar. Es tu esfera celeste personal. La cosmología verdadera es la que gira en torno al observador. Y si lo piensas razonando lógicamente, no hay otra cosmología, porque el observado depende del observador. Y no importa si posees un telescopio potente o una cámara simple. El lugar desde donde estás haciendo la observación no se mueve, se mueven los astros. Las cosmologías antiguas tenían muy claro esto. No ponían en el centro a un punto magnético de la Tierra, ni tampoco eran geocentristas. Esta imagen habla por sí sola porque nos muestra los 4 puntos cardinales, y siempre que se muestren las direcciones cardinales se está hablando de un lugar local, no del mundo en su totalidad.
La astronomía de posición o topocentrismo es lo que permite conocer a la esfera celeste y, a través de ella, conocer los ciclos de los astros. Los mayas sabían hacer muy bien esto. Tenían una pirámide desde donde hacían la observación y fijaban 3 estructuras hacia el este por donde salía el sol. Cuando el sol salía por la primera estructura era el solsticio del 21 de junio. Cuando salía por la segunda estructura era el equinoccio del 22 de septiembre. Y cuando salía por la estructura tercera era el solsticio del 21 de diciembre. Va a regresar a la estructura segunda cuando fuera el equinoccio del 21 de marzo. Entonces, vamos a seguir construyendo teorías cosmológicas a partir de deducciones generales que no conocemos, o vamos a tratar de dilucidar el mecanismo celeste a partir de lo que sí podemos conocer, que es lo que observamos, como un analema. Un analema es una foto del Sol desde el mismo lugar a la misma hora durante un año. Esto no funciona si cambias de lugar. Es decir, que el analema es una observación topocéntrica. Y esta es una suposición que no es observable. Nadie ha visto una luna llena sobre su horizonte cuando hay veces que a la vez tienes en el lado opuesto al Sol sobre el horizonte también. Esto significaría que Polaris tendría que estar en el centro. Nadie ha observado eso. Así como nadie nunca ha visto un eclipse solar pasar como sucede en esta animación, porque simplemente no es así. Los eclipses son una observación local. Por eso no se ven en toda la parte que es de día cuando ocurre un eclipse. Solo se observan en una pequeña franja de la Tierra. ¿Por qué? Porque es una refracción de la luz local. Esta sería la esfera celeste personal si pudiéramos verla desde afuera. Al conocer la esfera celeste y conocer sus ciclos, podemos saber también los ciclos de los astros. Por eso se puede saber cuándo va a ocurrir un eclipse y en qué lugar será visible. El ciclo de la esfera celeste es lo que se conoce como día sideral, es decir, dura 23 horas 56 minutos 4 segundos. Y aquí tenemos un eclipse en Temuco, Chile, donde se va a ver de manera total un eclipse solar gracias a las coordenadas celestes de la esfera celeste, es decir, trigonometría esférica. Y esto es posible solo porque en ese lugar coinciden en altura, en posición del mapa azimutal, la ascensión recta y la declinación del Sol y la Luna. Y a pesar de que no hemos visto a la Luna hacerlo directamente, podemos saber que solo en ese lugar se verá de manera total. Y si hago lo mismo a la misma hora para la Ciudad de México, resulta que no voy a ver nada porque la trigonometría esférica local no tiene nada que ver con la que se va a ver en Temuco, Chile. Para mí es evidente pues que la única cosmología que puede ser comprobable es la local, el topocentrismo. Y si esto requiere de la posibilidad de que los astros no sean físicos y puedan emerger por el este y ocultarse en el oeste, en tu horizonte, bueno, tal vez habría que considerarlo. Como decía Nikola Tesla, el día en que la ciencia comience a estudiar los fenómenos no físicos, progresará más en una década que en todos los siglos anteriores de su existencia. Para mí hay una gran posibilidad de que el cielo no sea físico, que los astros no sean físicos, y por lo tanto habría otra manera de tratar de explicar esta realidad y llegar a una nueva cosmología que no se base en falacias para tratar de acomodar un modelo a lo que realmente se observa. De hecho, así se hacen las cartas astrales natales, con datos de la esfera celeste personal.
donde el ascendente es el este por donde ascienden los astros y el descendente es por donde se ocultan los astros, es decir, el oeste. Y esa línea es el horizonte plano, lo que nos deja planetas por arriba del horizonte y planetas por debajo del horizonte. La astrología es comprobable, solo requiere que quieras comprobarla. Gracias por ver el video hasta acá, déjame tus comentarios y tu like si te gustó el video. Bye.